Los animales también pueden ser poseídos por entidades demoníacas. En diversas ocasiones les he relatado historias de posesiones en personas, en objetos inanimados como muñecas, pero si los espíritus pueden llegar a adherirse a cualquier forma de vida o objeto inanimado, también pueden poseer a los animales. Según los expertos en lo paranormal, hay casos bien documentados a lo largo de la historia de perros, gatos, pájaros, hasta caballos que han sido poseídos por malos espíritus, transformándolos en bestias diabólicas y haciendo la vida imposible para sus propietarios. Pero todo esto no fuera importante sin una historia. Esto es Historias de Terror. Y te presento Lola, la perra del diablo. Esta historia está basada en un hecho real. Esto que les quiero relatar sucedió un mes de octubre del año 2005. En casa vivíamos mi esposo, mi hija de 16 años en ese entonces, mi hijo Ricardo de 20, quien estudiaba en la universidad, y una perra de nombre Lola, que tenía 2 años con nosotros. Era una cruza de pitbull. No era 100% raza pura, pero era la adoración de mi hijo y de mi hija. La tuvimos con nosotros desde los 2 meses de nacida, cuando a él se la regaló un amigo. Vivíamos en la colonia Esfuerzo. Mi esposo es mecánico automotriz y el patio de la casa es por la parte de enfrente, ya que es demasiado grande. No tenemos portón, por lo mismo que siempre mi esposo tiene autos arreglando. La perra fue creciendo. Mi hijo era quien jugaba, la bañaba y la sacaba a pasear. Y así la perra lo olía a cuadras antes de llegar a la casa y se alborotaba toda. Mi esposo decía, no tarda en llegar Ricardo. Y así era. Mi hijo a los 2 o 3 minutos llegaba a la casa, la acariciaba y le hacía una fiesta cada vez que llegaba. Se volvía loca de felicidad. En las noches ella se quedaba amarrada en la parte de enfrente, siempre para vigilar por si alguien se quería meter. Ella estaba alerta. En enero del mismo año del 2005 se cambió una familia frente a nuestra casa, y esa familia era conformada por 6 miembros, entre ellos una muchacha que tenía 23 años, de nombre Perla, quien cuando vio a mi hijo siempre tenía un pretexto para abordarlo y platicar con él, o lo invitaba a salir, pero mi hijo siempre tenía un pretexto o una excusa para no salir con ella. La perra Lola, cuando los veía platicar juntos, se ponía brava, no le caía bien. Mi esposo la tenía que amarrar y poner en la parte de atrás, y se calmaba hasta que Ricardo iba a verla y a calmarla. En un momento pensamos que eran celos de la perra, pero Ricardo a veces llegaba con amigas y amigos de su trabajo y nunca se comportaba así. Ya en confianza me platicó mi hijo que Perla le había dicho que si eran novios, pero mi hijo la rechazó, ya que le gustaba una compañera de la facultad, y a esa compañera también mi hijo le gustaba. Ya estaban en cortejo los dos, cuando mi hijo empezó a llevar a Claudia a la casa de su novia. A Lola la perra le agradó mucho, le movía la cola y Claudia la acariciaba. Nunca hubo ningún problema. El problema empezó a surgir con Perla, ya que un día les empezó a gritar de cosas a mi hijo y a su novia, cuando los vio salir de la mano de la casa. Pero te vas a arrepentir, cabrón. Esas fueron sus palabras. Pero mi hijo, como no le gustan los problemas, ni siquiera le hizo caso. Una noche la perra Lola estuvo ladre y ladre, pero enojadísima, como si alguien se quisiera meter a robar al taller de mi esposo. Mi hijo y mi esposo se asomaron por la ventana y no vieron nada. Le dijeron a la perra, ya cálmate. Pero esta se calmó muy poco. Al poco rato empezó lo mismo. Escuchó como que el perro había agarrado algo y lo estaba sacudiendo, y salió mi esposo con mi hijo a ver qué es lo que pasaba. La perra Lola traía una especie de cojín negro en el hocico, ya destrozado. Ese cojín parecía que tuviera sangre por dentro, y dentro de ese cojín había una foto de mi hijo con su novia llena de alfileres, que se notaba que fue tomada desde enfrente. Mi esposo agarró esa foto con un guante, le quitamos todos los alfileres, la rociamos con agua bendita y lo demás lo recogimos y lo quemamos al amanecer. Lola, la perra, empezó a tener un comportamiento bastante extraño. Se hizo muy brava con todo mundo. Mordió a mi esposo, también a mi hijo Ricardo. Ya por la tarde le pusimos un bozal que mi esposo había comprado para calmarla, pero en la noche escuchamos cuando la perra se peleaba con alguien.
Para sorpresa de nosotros, el bozal estaba hecho pedazos. En ese mismo momento, agarró un perro que iba pasando y lo metió. Lo despedazó. He visto peleas de perros, pero a este lo dejó en 1000 partes como algo increíble. Llegó el amanecer y estaba tranquila. Ricardo la acarició y le dijo: Lola, ¿qué tienes? ¿Por qué hiciste esto? Y ella lloraba y estaba bastante triste. A mi hijo se le derramaron las lágrimas al ver a ese pobre animal así. En la noche, la perra estaba incontrolable. La amarramos y esta se soltó, reventó la pechera y la cadena gruesa. Atacó a 2 perros que andaban sueltos en la colonia, pero lo mismo pasó. Los destazó en 1000 pedazos. Mucha gente se espantó. Algunos dijeron: ese perro está endemoniado. Mi esposo la lazó con un mecate de seda que utilizan para jalar carros y los arrastraba a los 2, a mi hijo y a mi esposo, de la fuerza que tenía ese animal, quien estaba descontrolado, hasta que empecé a rezar y la perra volvió a su normalidad. Empezó a mover la cola y se fue directo a llorar con Ricardo, mi hijo. Él la tomó en los brazos y se la llevó para la casa. La encerramos en un baño que tiene mi esposo afuera. Al día siguiente en la noche, mi esposo le puso un mecate de seda en el cuello de ese animal para que éste no se fuera a soltar y la amarró al tumbaburros de la camioneta. A las 3 de la mañana la perra empezó a ladrar de forma muy enojada y violenta, como si se estuviera peleando con alguien, para después caer en silencio. Pero mi esposo, no conforme, se asomó por la ventana. Fue cuando alertó a mi hijo Ricardo: ven, hijo, se están robando la camioneta, ya la llevan para afuera. Mi esposo salió con un machete y Ricardo con un tubo en la mano, pero oh sorpresa, era la perra quien llevaba arrastrando la camioneta. Esta es automática y mi esposo le había puesto el freno de mano. Aún así, todas las ruedas no giraban. La iba arrastrando y fue cuando mi esposo dijo: ¿sabes qué, hijo? Vamos a tener que matar a esta perra endemoniada. Justo en eso estábamos cuando reventó aquel lazo de seda. La perra Lola se fue corriendo. Quisimos alcanzarla, pero es verdad, corrió de una forma sorprendente, como si fuera un leopardo. Se nos fue de la vista muy rápido. La anduvimos buscando por varias horas entre las calles de la colonia y no la encontramos. Regresamos a la casa pensando que llegaría al amanecer, pero esta jamás llegó. Así estuvimos varios días esperando su regreso, el cual no sucedió. Llegó un taxista, cliente de mi esposo, a reparar su taxi y le dijo: oiga, ¿y la perra que usted tenía, don Richard? Y mi esposo le dijo que se le había perdido, que se salió de la casa hace 4 días y no regresaba. Mire, amigo, dejé un pasaje en la esquina de la iglesia y vi a su perra, o se parecía mucho, porque estaba en la banqueta, en la mera entrada. Ahí estaba echada. En ese momento, mi esposo le habló a mi hijo Ricardo y le dijo lo que aquel taxista le había contado. Salieron en la camioneta por ella de inmediato, y así fue. Era nuestra adorable Lola, quien estaba sin vida, a la entrada de la iglesia, con una mirada hacia el centro y con un gesto de alivio. Mi hijo le lloró tanto a su perra, la abrazó y la besó. Se arremolinó mucha gente porque veían cómo mi hijo lloraba por su perra. Un dulcero que pasó le dijo a mi hijo que la perra acababa de llegar, que estuvo aullando hacia el templo para después desplomarse. Nos la llevamos para la casa para enterrarla, no sin antes rociarla con agua bendita. No sé si fue karma o coincidencia, pero Carla, la vecina, empezó a enfermarse muy feo y después, a los meses, falleció. Esta historia nos la compartió Eclipse Rey de los Mares. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.